Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por mí. Él nos ha dado una nueva vida si solamente creemos en Él, de que Él murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Solamente aquellos que creen pueden recibir esa vida eterna. Como dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solamente podemos creer que Él se llevó nuestros pecados, que Él con su muerte y su sacrificio, el cual hizo por nosotros, nos perdonó y nos dio la vida eterna. También así saludamos a los hermanos que van escuchando mediante las redes sociales, mediante Facebook, con la sigla de Misión Buenas Nuevas Bolivia, Misión Buenas Nuevas La Paz, y también pueden mantenerse informados de las actividades las cuales se tienen en la iglesia. Como esta tarde, ¿no? Tenemos a las 3 de la tarde un, un servicio especial para los niños, para que ellos también puedan pasar un tiempo muy agradable junto a sus papás y también así escuchar la palabra. Y también saludamos a los hermanos que escuchan mediante la Radio Jerusalén, la emisora la cual está a las 24 horas con nosotros, llevando la palabra y el Evangelio para que nosotros podamos escuchar también de los diferentes siervos con un mismo corazón, con una misma palabra, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así avanzamos y podemos recibir la palabra de nuestro Señor. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 170. Himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder
Hasta aquí, gracias. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Gracias a Dios, hoy tenemos servicio dominical aquí en este lugar. Quiero pedir a todos los hermanos, por favor, que están en la parte de atrás, poder pasar. Aquí hay bastante espacio, hermanos, sí, por favor. Esta mañana voy a invitar al hermano Fortunato Yujra, por favor, quien va a orar por el servicio dominical. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Nunca dice tu palabra. Pascua, Señor, usted nos dio ese reposo dentro de su Hijo amado. Gracias, Señor, te agradecemos, Padre. También, Señor, te pido por las iglesias en Bolivia, en ese corazón para escuchar tu palabra. Una palabra son para escuchar tu palabra. Una palabra puede trabajar en nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, por la gracia de Dios, estamos reuniéndonos en este lugar para poder escuchar la palabra. Y de verdad, ¿no? Por la gracia también ya su siervo llegó acá. Y recientemente terminó el CELEF en los Estados Unidos, viendo, ¿no?, a través de las redes sociales. Bueno, pues agradecemos a Dios. También muchos hermanos de Bolivia, ¿no?, participaron algunos hermanos, y también que esperamos, ¿no?, que puedan preparar, ¿sí?, su corazón para el testimonio. En esta mañana, hermanos, entre todos los que estamos presentes, ¿quién desea compartir su testimonio? ¿Quién quiere glorificar el nombre de Dios antes de invitar a un hermano entre todos? Adelante, hermano. Hola, buenos días. Primeramente, ¿no?, quería compartir una palabra. Salmos 37, Salmos 37:3. Voy a leer, ¿no? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tus justicias como la luz, y tu pecho como el mediodía. Hasta las 6, ¿no? Esta palabra me ha servido mucho a mí, ¿no? Desde que llegué aquí, yo hace en abril, por ahí llegué aquí a La Paz, de la ciudad de Yacuiba, con el objetivo de prepararme para entrar, ¿no?, a instituciones militares. Primero estaba viviendo en la casa de la hermana Úrsula, ¿no?, porque no sabía, llegué aquí a La Paz, no conocía a nadie, pero sí conocía la iglesia. En Yacuiba escuchamos la palabra mediante la iglesia de Argentina, porque no hay todavía iglesia en Yacuiba, y sabemos que hay, ¿no?, aquí en La Paz, pero está en Sucre, está en La Paz, Santa Cruz, ¿no? En Tarija todavía no hay, pero me dijeron que ya va a haber. Y como conocíamos la iglesia, le hablamos directo al pastor, ¿no? Llegué aquí, pastor, soy de la iglesia. El pastor tampoco no me conocía en el momento. Y luego me fui a vivir a la iglesia. Fui un hermano también viví casi medio año en la iglesia viví. Y pude aprender mucho. No tenía todavía palabra en mi corazón, una palabra que diga, yo con esta palabra me puedo defender, ¿no? Y ahí fue donde encontré la palabra de Salmos 37:3. Y durante todo este tiempo, ¿no?,
yo en mi corazón no tenía esa esperanza de poder entrar, porque yo sabía que tenía competencia, sabía que muchos quieren ser militares, muchos quieren esa carrera, muchos quieren o por el sueldo fijo, o porque vestir un uniforme así, ¿no? Pero yo no tenía fe en mi corazón, no tenía esa esperanza, no tenía. Cuando le hablo a evangelista Rubén, ¿no? Me dice, tienes que tener una palabra en tu corazón. ¿Cuál es esa palabra? Me dice. Y yo, tenemos que tener una palabra. Y así, ¿no? Entré y llegó el mes, ¿no? Llegó el mes de octubre y me fui ya a presentar, me fui a postular. Y para militares hay dos, es periodo vestibular y ya periodo regular. Tenía que pasar 2 exámenes. Si no pasaba el periodo vestibular, ya igual ya estaba fuera, ¿no? Y es mucho gasto, la verdad, mucho gasto, y no daba para que reprobar. Y en fin, gracias a Dios pude entrar de los 300 y tantos creo que éramos, pude entrar, 110 creo que entramos a periodo vestibular. Y más bien apareció ahí en el sistema mi nombre, ¿no? Mi apellido apareció ahí. Y a los hermanos, entré a los hermanos ahí en la iglesia. Y ahí también, y seguía ese miedo, ¿no? Seguía ese miedo de que no iba a entrar porque solo era vestibular. Si no iba a entrar a regular, ya igual era chao. Y me fue mal en matemáticas a mí, yo no soy bueno con los números, no me gusta el examen, ¿no? Me fue mal y de ahí ya empezó a bajar mis ánimos, ¿no? Diciendo, no, ya me fue mal, yo me aplacé con 48 de nota, me aplacé en matemáticas, el primer parcial. Pero en los demás tenía lenguaje, ¿no? Lenguaje, en los demás tenía arriba de 70 tenía. Pero ya era uno, ¿no? Un arrastre más era ya. Y estaba con ese miedo de decir, no voy a entrar. Ya estaba, en mi mente ya estaba, ya me separaron, ¿no? Pero llegó la temporada de físico y ahí me pude, ¿no? Y terminamos todo el examen, terminamos todo, ya no había más. Y en mi corazón estaba, yo no entré y de ahí saqué mi Biblia, ¿no? Saqué mi Biblia y me puse a leer la parte de Salmos 37, 3 al 5, ¿no? Donde decía, encomienda tu camino a Jehová y Él hará. Y yo dije, no, ya solo Dios sabe si yo entraré, si entro bien y si no entro también bien, ¿no? Sí, porque solo Dios sabe. Y si no entro, pues Dios sabrá por qué, ¿no? Capaz Dios tiene otro mejor destino para mí, ¿no? Y nos botaron pues de la escuela, nos botan con un sobrecito así, nos botan así, un sobrecito así cerrado, donde en el sobrecito a todos los que estamos ahí te dice si entraste o no entraste, pero no podemos abrir el sobre cuando estés adentro, tenemos que estar sí o sí afuera, tenemos que estar, y está prohibido, ¿no? Y tampoco no podemos abrirlo el sobre afuera de la escuela militar, no podemos abrir, nos regañan ahí. No quiero ver, como decía, un teniente decía, no quiero ver llorando a gente allá afuera, vayan a abrir 2 cuadras más allá. Y yo prefería abrirlo, ¿no? Ahí en el camino nomás, en el camino. No quería abrirlo tampoco porque tenía esa esperanza de que iba a decir, no estás, no eres apto para la escuela militar. Y mi mamá ahí me llamó, no, hijo, ¿cómo es? ¿Entraste o no entraste? Abrite una vez tu carta. Yo no quiero abrir todavía, más rato, después cuando se me pase esta ansiedad, ¿no? No, abre de una vez, quiero ir a La Paz a ver si entraste, así para que yo no venga, o si no te vas a volver de una vez, me dijo. Quiero saber si vas a venir o te vas a quedar así, ¿no? Y yo con ese miedo, ¿no? Lo abrí ya, si mi mamá me dijo, ya lo abrí, la carta decía, pues ha sido aceptada al periodo regular, ¿no? Y, no sabe cómo fue la alegría, porque yo ya había intentado una vez, al colegio militar había intentado y ya viví esa experiencia de no ser aceptado. Y la verdad estoy muy agradecido a Dios, todo eso lo que pasé es gracias a Dios, todo es gracias a Él, ¿no? Porque yo no tenía esperanzas, para mí yo no tenía, y solamente le rogaba cada vez a Dios, ¿no? Que me cuida a mí, porque la vida militar no es como que bonita, ¿no? Pero peor ahora porque tampoco tengo tiempo para venir aquí a la iglesia. Quiero llegar a tiempo, ¿no? Hay veces y no hay. Ahora más bien gracias a Dios nos dejó salir porque el 23 de marzo, ¿no? Día del Mar, tocamos y fuimos a asistir aquí para el Eduardo Barón, ahí fuimos a asistir, de eso nos regaló un día más, un lunes ya. Tocaron para el 23 más bonito, dijo. Ya hasta el lunes tienen franco.
qué bien, dije, entonces ya voy a poder ir, ya voy a poder quedarme más, porque yo sabía venir hasta las 11:30, sabía estar aquí, de ahí me sé ir a cambiarme, así, porque hay que incorporarse igual, ¿no? Hasta, de mí, el Instituto Militar se encuentra en Viacha, es Escuela Militar de Música del Ejército. Y eso, ¿no? Quería compartir que según nosotros no vamos a poder, ¿no? Todo hay que dejarlo en manos de Dios y creer, ¿no? En que Él va a hacer. Y si no entramos, no hay que tampoco desanimarse, porque también pude ver personas así llorando porque ¿por qué no entré? Me esforcé y hay veces ahí también la corrupción, ¿no? Que uno de verdad se esfuerza y no entra, pues no entra. Pero con Dios todo se puede, ¿no? Antes de ir a postular igual a pastor, le pedí una oración a pastor Andrés, le pedí, pastor, por favor, óремelo, y yo ya estaba con eso ya. Si pastor ha orado por mí, yo ya entré, ya no hay nadie que me saque de aquí. Y más bien gracias a Dios ya estoy adentro, y pido también, ¿no?, sus oraciones para que no me aleje, ¿no? Yo, pastor, igual una vez le daba un testimonio, ¿no?, diciéndole que pastor, yo tengo un corazón débil y pastor, no sé qué puedo hacer, porque en la iglesia me obligaba, no, Eddie, tienes que leer la Biblia, Eddie, despierta temprano, ve a leer la Biblia, vamos Eddie, hay que levantarse. Y a mí como que no me gusta leer también, y hacía la fuerza, ¿no? Y allá es lo mismo, adentro es lo mismo, pero ya no hay Biblia, no hay mucha vida de creencia así, ¿no? Y si hay, eso es pues católica, ¿no? Así, carnavales, fiesta que el otro, y nadie se acuerda ahí adentro de Dios. Yo soy el único que les digo a mis alumnos de tercer año, les digo, a mi alumno, hay que orar, hay que agradecer la comida que nos dan. Ya, muy bien, usted ore. Y así, ¿no? A veces también quiero predicar, pero no sé cómo predicar, a veces me da miedo, porque son alumnos de tercer año y cualquier cosita que digo ya están soñando ya. Y eso, ¿no? Eso quería pedir también en oraciones, ¿no? Para que yo no me pueda desviar, porque yo a pastor una vez le había dicho igual, tengo un corazón débil, yo cualquier cosa que me digan así mal, o vamos aquí, o vamos a las fiestas así, yo fácil hago caso, digo, ya, o a veces, no, tú no quieres ir, no eres hombrecito, así, ¿no? Y yo digo, no, soy hombre, ¿cómo no? Y me hago llevar, ¿no?, por las cosas malas así. Y eso, ¿no? Eso quería testificar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos, ¿alguien más quiere compartir su testimonio? Si no hay, entonces vamos a invitar, ¿sí? Pueden ir pasando, por favor, el grupo Canto de Esperanza. Hoy es un día no especial aquí en la iglesia. Nosotros vamos a tener, ¿no?, un culto especial en la tarde, ¿no?, por el Día del Niño, ¿sí? Entonces, por la gracia de Dios, nosotros estamos preparando con todo el corazón, ¿sí? Hoy en la tarde también espero que los hermanos inviten, ¿está bien? Porque dentro de esta actividad también se va a compartir el Evangelio, hermanos. Entonces, hay muchas presentaciones y muchas sorpresas que se están preparando. Amén, hermanos. Pedimos su oración, por favor, para que muchos hermanos invitados puedan escuchar el Evangelio. Entonces, en esta mañana vamos a escuchar, ¿sí?, al grupo Canto de Esperanza. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas, Maranata, y la segunda alabanza es Dios Supremo. Vamos a darles fuertes aplausos, por favor.
nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Ven Jesús, Maranata, ahora ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, ahora ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, ahora ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, ahora ven Señor Jesús. Solo en ti confiaré, yo nada temeré, al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás, un día volverás, nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya, solo en ti confiaré, yo nada temeré, al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás, nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, el grupo puede alabar al Señor. No somos dignos, pero por la infinita gracia y misericordia de Dios podemos alabar a nuestro Dios. La segunda alabanza titula
Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Todos. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te respondo. Una vez más, no se escucha. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Sí, muchas gracias. Una vez más vamos a dar por favor fuertes aplausos. El día de ayer se recordaba el Día del Niño, ¿cierto? Entonces hoy vamos a tener un culto especial y ahora se viene la presentación a cargo de la Escuela Bíblica Soñadores, ¿sí? Ellos nos van a cantar una alabanza, una mímica que se llama ¿Quién espera a mi puerta? ¿Sí? Entonces, de verdad, ¿no? Los niños también quieren mostrar su corazón, quieren también transmitir el corazón de la iglesia, ¿no? De Escuela Bíblica Soñadores. También dentro de los anuncios tenemos una invitación a todos los hermanos que desean ser maestros. No sé si aquí entre los hermanos les gustaría poder también compartir el evangelio a los niños. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Les invito, por favor, a que se puedan contactar con la hermana Carmen y con ella poder coordinar esta parte, ¿sí? Y de verdad es
Muy bonito, ¿sí? Anunciar el Evangelio a los niños también. Vamos a invitar al grupo de niños, por favor, al coro de niños, para que pueda pasar aquí al escenario. Los vamos a recibir con fuertes aplausos, por favor. Saludo. ¿Quién espera en mi puerta, tocando sin cesar, para entrar en mi corazón y dar su salvación? Si escuchas a Cristo, ábrele tu puerta. Si atiendes su llamado, la salvación tendrás. Firmes, saludo. Sí, muchas gracias. ¿Les gustó? ¿Quién está esperando a mi puerta? ¿Quién está esperando, hermanos? Jesucristo. Amén. Hoy también, ¿sí? Por favor, quiero pedir a todos los hermanos que se queden en el culto de la tarde. Los niños con todo su corazón están preparando, ¿sí?, el especial para poder anunciar el Evangelio. Aunque la presentación es muy corta, ¿cierto? Pero ellos quieren transmitir también el corazón de la iglesia, ¿sí? Y espero que muchos hermanos también consideren esta parte que es tan importante y se unan, ¿sí?, con este objetivo de anunciar el Evangelio. Hoy también vamos a tener la presentación del coro Nueva Alegría. Y ellos nos van a interpretar dos alabanzas. La primera es Bellas Palabras de Vida y la segunda alabanza es Señor de Amor. Para todos los hermanos que tal vez no trajeron sus himnarios, vamos a proyectar las letras y juntos podemos glorificar el nombre de Dios, hermanos. Amén. Entonces vamos a recibir, por favor, al coro con fuertes aplausos.
Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría. Realmente por la gracia de Dios, escuchando las alabanzas, podemos meditar en su corazón para escuchar la palabra. Amén, hermanos. También hoy es una mañana muy especial, ¿sí? Así que espero que todos los hermanos que están acá hayan traído sus Biblias. Amén. ¿Trajeron sus Biblias? Sí, amén, sí. Dios va a trabajar a través de su siervo y va a hablar a nuestro corazón. También, hermanos, quiero aprovechar este momento para comentarles y extenderles esta invitación que se viene ya la siguiente semana prácticamente. La fecha exacta es el jueves 24 de abril. Espero que todos los hermanos que están presentes puedan considerar, ¿sí? Considerar esta reunión. Es la 6ª reunión de profesionales, un taller con el tema de educación financiera, activos virtuales. Esto se va a realizar en el Hotel Presidente, Salón República, el piso número 4, el 4º piso. Espero que todos los hermanos que están acá puedan preparar su tiempo. Amén, hermanos. Preparar su tiempo, organizar con todo el corazón, y Dios va a trabajar grandemente a través de los hermanos también que son profesionales. De la misma manera, quiero que los hermanos que están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales o Jerusalén Radio en Bolivia, igual puedan ser parte de las diferentes actividades. De verdad, por la gracia de Dios nos permite, ¿no?, avanzar, ¿sí?, con los diferentes programas y proyectos que tenemos. No está de más, hoy también, ¿sí?, a las 3 de la tarde tenemos culto especial, ¿sí?, por el Día del Niño. Y también, hoy también nos están visitando, ¿no?, voluntarios que han participado del encuentro mundial en Sucre. También a todos los voluntarios queremos extenderles la invitación. Al finalizar vamos a tener una reunión especial en la sala de reuniones, ¿sí? Así que todos los voluntarios, por favor, no se vayan, sino continúen, ¿sí?, participando de los programas. Ha llegado el momento, hermanos, y en esta mañana vamos a invitar, amén, vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, sí, muy buenos días. Sí, esta mañana. ¿Escucharon bien? Coro de alegría. ¿No quieren participar ustedes? Usted también tiene buena voz, ¿verdad? ¿No? Se puede alabar. Alguien dice, ¿por qué Dios creó al hombre? Puede hacer otra manera, pero mirando, tenemos ojos, ¿no? ¿Por qué Dios creó ojos? Para ver a Dios, al Señor. ¿Por qué hizo ese nariz? Para sacar moco. ¿Por qué hizo? Oler. No solamente rica comida, oler de Dios, del Señor. ¿Por qué hizo esa boca? Para meter algo comida. Igual, alabar al Señor. Entonces Dios creó a nosotros. Por eso los hermanos que desean ser parte de miembro de coro de Nueva Alegría pueden inscribirse. Amén, hermanos. Amén. Entonces esta mañana también vamos a ver el libro de San Mateo. Usted tiene la Biblia, San Mateo, capítulo 6, esta mañana. Buscaremos el libro de San Mateo, capítulo 6, desde el versículo 19. Voy a leer. Cada vez veo, ¿no? Está mejorando el sonido, ¿sí? Antes difícil hablar, pero hoy día mejoró. ¿Usted cómo ve? ¿También está mejorando? ¿Está? Sí. Aunque hace bien, nadie exalta, pero cuando equivoca, mucha exhortación llega. Si no es fácil ese lugar, pero Dios dio ese corazón para los TAP que sirvan el Evangelio. Sí, amén. Sí, gracias. Y esta mañana mirando ese púlpito, 3 hermanos alzaba, ¿cierto? Pero puede pensar también, cada vez no puede alzar. Pensando, no, Dios va a dar que puedan traer más rápido. ¿Ya encontraron todos? ¿Qué libro? San Mateo, ya escucharon bien, San Mateo, capítulo 6, desde el versículo 19 hasta 34 voy a leer, ¿sí? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio y mal. Hasta el versículo ya 34 hemos leído. Entonces, y el martes llegué, ¿sí? Participamos, ¿no? CLF Nueva Jersey. Esta vez 6 hermanos, ¿no? 6 hermanos de Bolivia juntos viajamos a Estados Unidos. Entonces, antes de viajar a Estados Unidos, necesita sí o sí la visa, visa de Estados Unidos. Aunque cambió nuevo presidente en Estados Unidos, ¿verdad? ¿No? Entonces, y ahora poco más estricto entrar a Estados Unidos. Pero solicitaron los hermanos, por la fe recibieron, ¿no? Recibieron las visas. Entonces, con visa, ¿no? Y recibiendo, viajamos juntos. Claro, muchos hermanos deseaban pasear en Nueva York. Nueva Jersey está muy cerca de Nueva York. Sí, entonces, terminando el CLF en Nueva Jersey, como más o menos 1.500 pastores líderes del mundo participaron. ¿Llegaron mucho? No se sorprende nadie. Creo que no entendieron 1.500 pastores líderes. ¿Llegaron cuántos? 1.500 personas. Aunque estábamos, ¿no? Nosotros acá, pero muchos llegaron de diferentes países. Luego, en Estados Unidos, tenemos nuestra iglesia más o menos, 70 iglesias. Sigue está fundando, ¿no? Más abriendo nuestra misión. La promesa del pastor habló en Estados Unidos. ¿Cuántas iglesias van a tener? La promesa del pastor, siervo de Dios. 500 iglesias, imagínense, 500 iglesias.
Entonces, según esa promesa, ahora los pastores, ministros de Estados Unidos, está abriendo. Entonces, hasta ahora más o menos 70 iglesias en Estados Unidos. Entonces, ahí llegaron muchos pastores líderes. De ahí, los hermanos de Bolivia también participamos en Estados Unidos juntos. Entonces, orgullo, ¿no? Tenemos mucho orgullo, 6 hermanos. Alguien pregunta, de Bolivia, ¿cuánto participan? Unos 6 hermanos participamos. Entonces, hablamos, ¿no? Luego, aunque tenía también dificultades llegando los hermanos de Bolivia a Miami para economizar. Entonces, compramos 2 vuelos, ¿no? Llegando a Miami, de Miami otro vuelo, ¿no? Nacional en Estados Unidos. Pero hubo mal clima. Por esa razón se cancelaron todos los vuelos de Miami a Nueva York. Entonces había dificultades, pero aún difícil, ¿no? Había dificultades y llegaron a CLF Nueva Jersey, escucharon y participamos. Luego nosotros participando en CLF en Estados Unidos. Entonces, cada año realizamos. Próximo año también va a realizar CLF en Estados Unidos. ¿En qué ciudad va a realizar? ¿Sabe, hermanos? Nueva York. ¿Sí? Nueva York va a realizar CLF, Nueva York. ¿O no se siente feliz, hermano? Muy serio parece esto. Nueva York va a realizar CLF Nueva York próximo año. Casi misma fecha, el mes de marzo. Entonces, hermanos, por la fe, preparamos juntos viajar. Amén. ¿Por qué no responde muchos? No voy a ir. Pastor, usted no va a vaya. No va a ir, no tengo visa, no tengo pasaje. O mi negocio, ¿quién va a trabajar? Mucho pensando, ¿cierto? Pero ya desde ahora preparamos, hermanos. Los que no tienen visa, desde ahora preparando, va a recibir la visa. Pasaje también desde ahora, poco a poco, ¿no? Preparando, orando a Dios. Todo ya puede hacer dentro del Evangelio, todo ya puede hacer, Dios va a ayudar. Nosotros creemos. ¿Usted también creen? Si próximo año, el mes de marzo, en Nueva York, ya decidieron la ciudad, Nueva York va a ser. Entonces, terminando en este CLF de Nueva Jersey, en Nueva Jersey tiene nuestra iglesia ahí. Justo una familia de hermanos de Cochabamba vive ahí. Por eso su madre esta vez, aunque no habla muy bien inglés, pero recibió la visa, 10 años. Por eso viajamos juntos. Entonces ahí Nueva Jersey y participando muchos pastores líderes. En esta vez, de otra iglesia, ¿no? Fuera de nuestra misión, muchos pastores participaron. Entonces, una vez, 2 veces, varias veces participando CLF de nuestro evento. Yo también, en el principio no podía entender, aunque son pastores, líderes de diferentes denominaciones, de otra iglesia. Entonces, escuchando del pastor Ospan, no podía entender cómo no podemos tener pecado. Todo comete pecado, todo tenemos pecado. Tenemos que ya cumplir la ley, tenemos que cambiar nuestra vida, ¿no? Arrepintiéndonos. Entonces muchos hablaban, pero una vez, 2 veces, varias veces participando en CLF, yo también, gracias a Dios, testificaban ante mucha gente, ¿no? Testificaban, a poder entender, como tantas veces Pastor Ospan repite, ¿qué repite? Es el Evangelio. Jesucristo cuando murió en la cruz, limpió nuestros pecados. Cuando murió Cristo, para siempre ya limpió, perdonó nuestros pecados. ¿Ustedes también escucharon? Es el Evangelio. ¿Ustedes también creyeron todos? Todavía algunos no creen esto. Igualito, varios pastores participando no podían creer, dice. Aunque palabra exacta, muy bíblico, sí, muy bonito, pero no podían llegar hasta su corazón. Pero esta vez varios pastores
son mega iglesia, una iglesia grande. Sus miembros también, muchos miembros dirigiendo. Y los pastores te explicaban. Gracias a Dios, ¿sí? Por la interpretación, por la explicación del pastor, podía entender. Es el evangelio, ¿verdad? No, nosotros no sabemos. Entonces, ellos desean que es el evangelio, que sepan toda la persona, todo el mundo. Por eso quiere unirnos con pastor, con nuestra misión, quiere llevar, predicar ese el evangelio. Cuando murió Cristo, limpió nuestros todos pecados. ¿Hasta cuándo limpió nuestro pecado? ¿Hasta cuándo? Para siempre. Así entendemos los hermanos ustedes, ¿verdad? ¿No? Pero imagínense, muchos pastores de otra misión, otra denominación, escuchando ellos igualito como ustedes hablaron. No tenemos pecado. ¿Hasta cuándo? Para siempre, así te explicaron. Luego es el evangelio, desean que sepan todas las personas, trabajaremos con nuestra misión con pastor. Podía ver, Dios trabaja fuertemente en Estados Unidos, pero recibiendo, ¿no? Este corazón queremos también trabajar aquí en Bolivia. En Bolivia también queremos y haciendo CLF, seminarios, estudio bíblico en diferentes iglesias, diferentes asociaciones. Luego, como Estados Unidos, Dios cómo está trabajando fuertemente aquí en Bolivia también, Dios va a trabajar fuertemente. Por la fe queremos avanzar, ¿sí? Entonces, ¿ustedes también van a seguir juntos? ¿Va a seguir juntos? Sí, ya ustedes respondieron, ¿no? Sí, sí o sí, ya seguir juntos, acompañar. Es el evangelio que llegue todo de Bolivia. Entonces, muchas personas van a recibir la salvación. Terminando, CLP Nueva Jersey, hubo tour en Nueva York, ¿sí? Entonces, los hermanos de nosotros, Bolivia, no podían pasear en Nueva York, porque tenía que viajar a Atlanta, ¿sí? Iglesia Atlanta, grandes, muy grande. ¿Usted, alguien visitaron iglesia Atlanta? Porque esta mañana Pastor Andrés habla iglesia de Estados Unidos, tal vez puede, ¿no? Que sepan, que no sabe tampoco va a desear, ¿verdad? ¿No? En la calle no ve buen vestido, no va a desear. Cuando ve, va a desear, quiero poner, ¿verdad? ¿No? Sí. Ese lugar, iglesia Atlanta es grande. Dentro de un bosque hay, muchos árboles altos en Atlanta. Iglesia muy grande. Entonces, cuando ve ustedes, parece que como un huerto de Edén. ¿Sí? Hay también animales, ¿sí? Muy hermoso ese lugar. Entonces, los hermanos de Bolivia, hablamos con pastor de Atlanta, terminando CLF Nueva Jersey, con su propio bus tiene. Si bus de la iglesia Atlanta, y con los hermanos viajaron, como un día de viaje, largo, ¿verdad? ¿No? Un día de viaje. Ahí viajaron. Pues no podían pasear de tour de Estados Unidos, Nueva York. Pero los que quedaron ahí hicieron tour. ¿En qué lugares? ¿Cómo se llama? 119, ¿conoce? 119. Un edificio se cayó en Estados Unidos. A 911 es, al revés hable. A 119 es. Usted también no sabe. No ve televisión. Solo lee la Biblia, no me parece a ustedes. No lee. Entonces ese edificio, cuando un avión chocó, ¿no? Se cayó. A torre de gemelas. Eso, ¿sí? Se cayó, reedificó, ¿sí? Más de 100 pisos, ¿no? Entonces ahí llevaba, ¿no? Ahí llevando, mirando como mirador, ese lugar, ¿sí? Luego estatua de la libertad, ¿sí? Estatua de libertad.
Para tiene que subir un barco, porque está como en una isla, ahí está. Tiene que subir al barco, en ese barco ya tiene que ir unos 30 minutos. Entonces todos desean ver esa estatua de la libertad, ¿no? Una mujer, ¿no? Así, agarrando fuego, ¿verdad, no? Todos querían ver, ¿verdad, no? Sí, pero cuando al ver, ay, ¿sí? Se siente, ay, parece, en el televisión se ve bonito, pero muy frío, ventea fuerte. Entonces por barco, mirando, luego sacando foto y regresa. Luego, ¿dónde ustedes salen en la televisión? Accionista, ¿conoce acción? Sí, compra acciones, ¿no? Accionista. Siempre sale su accionista, ¿no? En la noticia, ¿cómo se llama? Se llama Times Square. Times Square. Ah, eso es. En inglés, Times Square, ¿no? Pero ese sale, ¿no? Pantalla de LED, siempre sale. Entonces ese lugar también es como centro del mundo. Pues ustedes quieren encontrar todos los tipos de hombres, ¿no? Quieren encontrar, cuando viaja a Nueva York, puede encontrar. Porque en Nueva York más de 100 países tiene todos. ¿Sí? Más de 100 culturas, más de 100 personas de diferentes países, todo puede ver ahí, ¿sí? Porque todo el mundo ahí vive. ¿Qué le parece escuchando próximo año? ¿Desea ir? ¿Desea ir? Oh, sí, creo que no desea, poco falta más, ¿eh? Entonces, sí, ahora. Y terminamos todo eso luego. Terminando mi persona, viajé a Portland, departamento Oregón, dice Oregón. Entonces, cerca de Canadá, ¿sí? Ahí. Entonces, viajé de Nueva York, viajamos por vuelo. Más de 6 horas se tardó, y más dentro de Estados Unidos. De Bolivia, por vuelo, hasta Colombia, como más o menos 3 horas de viaje, ¿cierto? Luego de Bolivia hasta Panamá. Panamá está medio, ¿verdad? ¿No? Sí, más arriba de Colombia, poco abajo de México, como centro, ¿no? Está hasta Panamá, de Bolivia hasta Panamá, casi 6 horas de viaje, 6 horas de viaje. Pero aunque dentro de Estados Unidos, de Nueva York hasta Portland, 6 horas y medio. Ahí viajamos muy lejos, ¿sí? Un país demasiado grande, ¿cierto? Ahí viajamos Portland. Portland había nuestra iglesia, ahí realizamos post-seminario. Entonces había hermanos hispanos. Entonces ahí compartimos la palabra, estaba muy feliz. Entonces hermanos deseaban que venga más hermanos de Bolivia, dice. Entonces ese lugar es más conocida esa ciudad. Árboles también, pinos, muchos pinos. Parece que ese pueblo parece, mucho Papá Noel vive, parece. Muchos árboles, pinos. Pues en la placa de auto, todo auto tiene ese dibujo de pinos, árboles, que muy conocido esa ciudad. Portland, árbol de pino, muy tranquilo, muy hermoso. Por eso muchos se quedan, dice, ahí cuando visitan se quedan. ¿Por qué se queda? Enamora. Ese pueblo es muy tranquilo, hermoso y bonitos. Próximo año también desean, ¿no? Los hermanos de Bolivia también, que participen en CLF de Nueva York. Luego conocer más iglesias, diferentes ciudades de Estados Unidos. Pues este año con los hermanos y pasamos CLF de Estados Unidos. Entonces ya próximo año usted también juntos vamos a participar CLF de Nueva York. ¿Por qué no responde, hermano? Ya próximo año, ¿sí?
juntos vamos a participar en CLF Estados Unidos. Amén. Amén, hermanos. Aunque no va a ir, pero ya responde amén. ¿Está bien? Sí, amén. Aunque no quiere, pero amén, ¿cierto? Una vez así abriendo la boca, sí, eso va a cumplir. Eso va a cumplir, ¿verdad? ¿No? Sí. Aunque no es así, inténtelo hablar. Aunque soy feo, soy guapo. Sí, hablando va a ser más guapos, ¿verdad? ¿No? Pero alguien soy feo, va a ser feo, ¿cierto? No va a avanzar. Aún no sé muy bien, pero voy a hacer bien, ¿verdad? ¿No? Dios me va a ayudar. Esta persona va a mejorar, ¿verdad? ¿No? Amén, hermanos. Porque eso hablamos, ¿no? En la mañana. San Mateo, ¿no? Hablamos. San Mateo capítulo 6. Nosotros hemos leído. Antes de entrar en San Mateo capítulo 6, ¿en qué año era? No me recuerdo muy bien. Pero viajé a Corea, ¿no? Campamento mundial en Corea. Entonces, antes de realizar el campamento mundial en Corea, siempre los misioneros adelantamos, porque Corea es nuestra casa. También, ahí viven nuestros padres, hermanos propios. Por eso aprovecha, porque una vez al año, por eso poco más antes, una semana antes o 2 semanas antes, adelantamos a Corea para visitar la familia, encontrar nuestros padres, nuestros hermanos. Luego también saludar al pastor Oksupa. Yo también adelantamos, luego visitando mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos. Luego también llamamos pastor para saludar. Entonces pastor llamando, pastor muy ocupado, justo ya pronto va a realizar campamento mundial. ¿Qué quiere decir? De más de 50 países van a venir a Corea. Los ministros, rectores, autoridades, todo va a venir. Entonces todos van a encontrar a quién. Todos desean conocer Pastor Ospa. Entonces para tener una reunión, es imposible. Una vez yo llamando, quiero saludar. ¿Cuándo puedo? No hay tiempo, pastor. Su agenda full ahora. ¿Quiere encontrar? 5 de la mañana ven, dice. 5 de la mañana ven, para encontrar. 5 de la mañana. Una vez, 5 de la mañana, temprano. Para ir a 5 de la mañana, ¿a qué hora tiene que levantarse? O despeinado, huele de su boca. ¿Así puede encontrar el pastor? No. Peinado bien, bañándose, todo. 4 de la mañana. Levantándose, preparando, luego, ¿sí? Tiene que ir. Llegando antes de 5, ya está cola largo esta. Ya está ahí. Alguien no avisa, directo viene. Porque avisando sabe que ya no tiene tiempo, por eso directo viene. Entonces cola está cola. Entonces un día, pero gracias a Dios, ¿no? Logramos. Yo llegué de Bolivia, quiero saludar. ¿A qué hora tiene tiempo libre, pastor? Entonces ven, más o menos 11 de la mañana. Justo ese horario hay tiempo libre, pastor. Entonces me fui a la iglesia esperando poco y saludé. Saludando, pastor, ahí hablando poco. Rápido pasó el tiempo, ¿verdad? ¿No? Mirando el reloj, mediodía. ¿Mediodía qué hace? ¿Mediodía qué hace? Almorzar. Pastor dijo, tengo hambre, vamos a almorzar, dice. Tú también acompaña, dice. Entonces, no pensé, pastor, almorzar. Mejor almorzar solo, ¿verdad? ¿No? Que con pastor almuerza no puede digerir bien, ¿cierto? No puede, mejor solito, ¿sí? Y comer libremente. Pero pastor, ven, dice. Porque había otros pastores más, porque pastores también llegaron a saludar. Entonces uno como 3, 4 pastores son mayores, pastores encargados. Entonces ahí acompañando al pastor, luego sentamos. Entonces las pastoras trajeron comidas. Preparando, sigue trayendo comida. Entonces luego un misionero poco tarde llegó a saludar al pastor. Entonces un misionero poco tarde llegó. Entonces,
Pastor Oxpac saludando, usted también ven, comemos, almorzar, así dijo. Entonces comimos, aunque rica comida, ¿no? Muchos. Pero no podía comer bien, ¿cierto? No podía comer bien. Si esa comida sí hubiera estado solo yo nomás, todo comería, ¿cierto? Esto todo va a meter la boca. Pero como pastores son mayores, hasta pastor no podía comer bien, ¿sí? Entonces solo de frente de mí nomás comida, ¿no? Eso comía. Sabía otro pastor, él tiene vergüenza tal vez, no tiene peso, me empujaba comida hacia mí para que yo coma, ¿cierto? Andrés, eso come, eso. Y comimos. Entonces también en la mesa había ricas comidas. Luego un pastor explicaba, Andrés, eso trajo de Rusia, eso trajo de tal país, de diferentes países trajeron. Imagínense nuestra misión, más de 100 países tenemos, ¿no? Los misioneros son discípulos del pastor. Entonces, el pastor es nuestro maestro. Entonces, como misioneros, cuando visita Corea, trae algo, ¿cierto? Para pastor. Entonces, en la mesa había de diferentes países. Eso de Rusia, eso de tal país, eso de tal país. Entonces, comimos bien. Sí, de repente, ese misionero que llegó tarde, ¿sí? Entonces, no comía bien. Luego expresó, pastor, yo vine, ¿sí? Tengo dificultad. Usted sabe, me enfermé antes, pero por la gracia de Dios, por oración del pastor, ya me sané. Pero otra vez me enfermó, dice. Visitando al médico, el médico me dijo, tengo cáncer, dice, cáncer. Entonces, ese misionero, seriamente hablando, ¿cierto? Seriamente, pastor, eso quería consultar, quiero hablar, también pido oración, quiero recibir su oración. Entonces, comiendo, pastor escuchó, ¿verdad? ¿No? Si ustedes escucharía que es un misionero, tiene cáncer, el médico se explicó, muy difícil ese cáncer. Entonces, usted sigue escuchando, ¿cómo reaccionaría, hermanos? ¿Cómo reaccionaría? Y alguien, uy, cáncer, ya muerto en su corazón, ¿verdad, no? Alguien hasta solamente resfriado nomás ya muerto alguien, luego ya muerto alguien, pero ya cáncer escuchó. Pero pastor, escuchando, ay hermano, primero come, dice, come bien. Escuchó, yo también mientras comiendo escuché, ¿tiene cáncer? Así, wow, tiene cáncer, ¿qué va a hacer? Sí, así pensaba, ¿cierto? Pero pastor escuchando, primero come bien, ya come, dice. Sí. Luego ya, eso más rico, eso más come, eso. El pastor decía, como fuera que no pasa nada, ¿cierto? Es normal, come bien, eso está bien. No se preocupe, cáncer, así dijo. Entonces come bien, va a sanar, así dijo. Luego anteriormente usted se sanó de una enfermedad por la fe. Eso también igual, por la fe, va a sanar. No se preocupa, come primero, come mucho, así dijo. Entonces yo escuchando, un enfermo tiene cáncer, ¿verdad, no? Yo pensé, imaginé, ¿cómo puede hablar de esa manera? Y pastor, que pastor tal vez no tiene cáncer, por eso fácilmente puede hablar. Pero ese misionero muy serio. Pero escuchando, si pastor, ese misionero comía bien. Terminando de almorzar, pastor oró, ese misionero. Pero en el corazón del pastor, ¿sí? Tenía la fe, ¿verdad? No podía ver. Usted también puede ver que tenía la fe. ¿Qué fe? ¿Cómo ese misionero recibió la salvación? Luego, ¿sí? Dios envió al tal país que predique el evangelio. Entonces Dios, por esa enfermedad, ¿sí? ¿Va a dejar para que muera? No, si Dios envió, Dios usando, Dios va a salvar, va a sanar. Tenía esa fe. Entonces pastor tranquilamente hablaba. Muchas veces
nosotros tenemos muchos problemas, situaciones. Para mí, para nosotros, es grande, problemas grandes. Pero antes, pastor, llevando, pastor, ¿cómo reacciona? Pastor, muy sencillo, muy sencillo. Eso no es nada, dice, no es nada. ¿Qué dice, hermanos? Y para ustedes problema es grande, ¿verdad? ¿No? Pero cuando llevando ese problema, esa situación ante pastor, pastor nos dice, ¿qué dice? No es nada, hermano, así. No es nada. Entonces, y pastor luego ora. Porque no es nada. Como Dios envió su Hijo por nosotros. Luego, por nuestros pecados, Jesucristo murió. Hasta su Hijo, ¿verdad? ¿No? Según la Biblia, no escatimó su propio Hijo, ¿verdad? ¿No? Y mató, sí, en la cruz por nosotros. Entonces, ¿por qué no nos dará? ¿Qué cosa? Todas las cosas. Entonces, uno recibió la salvación. Un hermano, una persona entendió la salvación. Recibió, ¿verdad? No, la salvación, confiando, creyendo en Jesucristo que murió por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué estas situaciones, estos problemas no va a ayudar, no va a solucionar? ¿Sí? Ahí, pastor, confiando y hablaba a nosotros. Esa mañana, San Mateo, capítulo 6 hemos leído, ¿no? Entonces vamos a ver, si hermano usted tiene la Biblia, San Mateo capítulo 6, el versículo 19, ¿no? De este versículo 19 hemos leído. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, dice. Entonces, ¿dónde guarda sus tesoros? ¿Dónde está preguntando? ¿Dónde está guardando sus tesoros? En la tierra, ¿sí? En esa tierra que guarda, no sé qué tesoro usted tiene, ¿sí? No sabemos, no sé. Pero sus tesoros, ¿usted en dónde guarda? Preguntando. Si en esa tierra guarda, no está bien. ¿Por qué no está bien? ¿Sí? La polilla y el orín corrompen, dañan. Y donde ladrones minan y hurtan, dice. Ladrones haciendo huecos, luego roba, todo lleva. ¿Se queda? ¿No se queda? No se queda en esa tierra. Ustedes también tal vez, ¿sí? Viviendo sus tesoros. No sé, ¿qué es tus tesoros? Alguien puede ser como oros, puede ser dineros. También alguien, ¿qué es tesoro? O su título, o sus honores. También, ¿qué título más? Perdón, ¿qué tesoros hay? Alguien es sus hijos, tesoros, sus hijos. Pero guarda, dice, ¿dónde guarda? En la tierra. Guardando en la tierra, todo ya va a perder, ¿verdad? No, va a perder, dice. Entonces, ¿dónde tiene que guardar? Aquí 2, versículo 20. Si no hacemos tesoros, depender siempre, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan
tiene bastante corazón, echamos, esforzamos nosotros. Por eso, ¿dónde está nuestro tesoro? Ahí también, ¿qué hay? ¿Qué hay? Si alguien piensa mi tesoro es título, entonces su corazón, ¿dónde está? Ahí está. Mi tesoro es el dinero, es en donde hay su corazón. Ahí echa, ¿verdad? Ahí está. Alguno también, mi tesoro es mi hijo, su corazón, todo su corazón. ¿En dónde echa? ¿A dónde echa? Su hijo echa, su hijo, porque su hijo es su tesoro. Esta mañana una pregunta. ¿Su tesoro ahí, hermanos? ¿No tiene nada? Entonces, ¿por qué vive entonces, hermanos? ¿Tiene su tesoro? ¿Qué es su tesoro, hermanos, esta mañana, hermanos? ¿Qué es su tesoro? Ahí está su corazón, dice, hermanos. Luego, aquí vamos a ver leyendo el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta mañana nosotros leyendo San Mateo capítulo 6 explica, ¿verdad? ¿No? Empezando sobre tesoro, ¿verdad? ¿No? Tesoro guardando en esa tierra, pero va a perder, no va a quedar nada. Finalmente nosotros presentando ante Dios, no va a llevar nada, se queda en la tierra, se pudre, ¿verdad? ¿No? Nada puede. Por eso mejor en el cielo guarda nuestros tesoros. Echar nuestro corazón hablando. Muchos echan en esa tierra, pero mejor echar, ¿sí? Para nuestro Señor, para Dios, esforzando nuestros tiempos. Entonces aquí no puede servir dos dueños, dos señores. Uno amará y a otro aborrecerá. Uno estimará, otro menospreciará, dice. Entonces nosotros, si queremos servir a Dios, sabemos, Dios es dueño de nosotros. Dios es poderoso, todo puede hacer. Pero también nosotros deseamos, ¿verdad? ¿No? Deseamos vivir en este mundo. Pero leyendo la Biblia, no se puede servir a dos dueños. ¿Usted también tiene dos dueños? ¿Usted también desea servir al Señor? ¿Debe creer en el Señor? ¿Crees creer en el Señor? Sí, también desea, sí, vivir bien, ¿verdad? ¿No? Para mí, este mundo. Pero la Biblia no se puede servir dos dueños. Sí o sí, un dueño puede servir. Si amará uno a otro, ¿qué hará? Amará y aborrecerá. Uno se estimará y otro aborrecerá, ¿verdad? ¿No? No se puede servir dos dueños, sí o sí, uno va a servir. Entonces, otra pregunta, hermanos. Si ustedes, si pregunta esta mañana, ¿a qué dueño quiere servir? ¿A qué dueño quiere amar? A Dios, no es a usted o a su tesoro. Si ama a su tesoro, aborrecerá otro, dice. Si estimará a nuestros tesoros. No sabemos qué es su tesoro, mis tesoros. Si estimará a otro, aborrecerá. Porque no se puede servir dos señores, dice, hermanos. Pero esta mañana ustedes escuchando, revisando, ¿a quién va a amar, hermanos? ¿A Dios va a amar? Si sirviendo a Dios, amando a Dios, va a aborrecer. ¿A quién va a aborrecer?
ay, eso no quiere, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo voy a aborrecer mi tesoro, verdad? ¿No? Aborrecer, esa palabra, ¿conoce? ¿Sabe significado aborrecer? ¿Sabe? Si ama a Dios, va a aborrecer. ¿Qué cosa? Si ama, tesoro es mi cuerpo, va a aborrecer. Si tesoro es eso es, yo amo a Dios, yo sirvo al Señor, va a menospreciar, va a aborrecer. ¿Qué le parece? Entonces, escuchando ahora, ya puede pensar bien, ¿a quién quiere servir? ¿Dios o su tesoro? No está respondiendo bien, está pensando. ¿Cuál es más tiene valor? Hermano, esta mañana, ¿cierto? Ustedes pueden escuchar, pueden escuchar. Si ustedes hasta ahora, ¿sí? ¿A qué sirvió más? ¿A qué amó? ¿Sí? ¿A qué cosa más dio? ¿Sí? Estimándose. Pero ve, escuchando la palabra, todo lo que echando su tiempo, todo lo que esforzando su tiempo, su corazón, ¿verdad? No, eso es verdad. Eso me va a servir, me va a ayudar. Puede pensar bien esta mañana, hermanos. Luego, poco más abajo, vamos a ver, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces aquí dice, no afanéis, dice, de comer y de beber, tampoco vestir, no afanéis. ¿Por qué? Porque está diciendo, ¿sí? La palabra de Dios, hermanos. Usted si no hay comida, ¿cómo se siente? No hay comida. Que hablando de esa manera, si tal vez no puede entender porque tiene comida. Si no hay trabajo, no hay ganancia, ¿sí? ¿Qué va a hacer, hermanos? Ni beber, ni vestirse. Pero aquí dice, no afanéis. ¿Por qué ya esa manera hablando? Ya el versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, mientras viviendo este mundo, hermanos, porque viviendo este mundo necesita muchas cosas. ¿Qué necesita? Primero, comer, ¿verdad? ¿No? Sin comer, ¿cómo va a vivir este mundo? Necesita comer. Luego también, ¿qué necesita, hermanos? Beber. Sin beber igual, ¿cómo va a vivir? Entonces, comer, beber, luego no necesita más. También necesita vestir, ¿verdad? ¿No? Sí o sí, proteger ese cuerpo. No protege bien, se enferma, muere, ¿verdad? ¿No? Vestir, se está hablando. Pero no afanéis estas cosas, porque nuestro Padre Celestial, ¿quién es? Dios hablando, ¿verdad? ¿No? Dios nuestro Padre es verdaderos.
nuestro Padre Celestial ya sabe, dice, ¿qué sabe? Ya sabe, ¿qué sabe? Necesidades. Como un bebé cuando nace, el padre y la madre sabe qué necesita, sabe. En la iglesia hay un matrimonio seminarista Jorge Salvatierra. Está embarazada, hermana Marisabel. Ahora 9 meses, hoy o mañana, no sabemos. ¿Sí? Entonces va a dar a luz. Entonces pregunté, hermano Jorge, ¿ya está listo? Entonces ya está preparado. Entonces ahora segundo hijo es, si el primero la hija. Entonces ahora el segundo varón, dice varón. Entonces ahí está embarazada. Aunque todavía no salió, no dio a luz, pero sabemos, ¿cierto? Cuando nazca, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Sabe o no sabe? ¿Qué necesita? Leche, pañal, guante, ropa, también juguete, todo sabe. ¿Cómo sabe antes de dar a luz? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Porque padre, madre sabe. Aquí tal vez soltero no sabe bien, soltero todavía no sabe, pero ha visto, ¿no? Mi padre, mi madre, es como ha criado. Entonces ya está listo, ya está preparado. Sí, entonces algunos hermanos apoyaron, algunos compraron. Ya tiene todo, dice. Pero ya no dio a luz. Pero ya tiene. ¿Qué tiene? Toda la necesidad. Sí, ya tiene. Entonces el bebé solo salir, ¿verdad? ¿No? Solo salir. Ya está listo todas las cosas. Igualito dice nuestro Padre Celestial. Ya sabe, ¿qué sabe? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita usted? ¿No necesita nada? Claro, comer, beber, vestir. Eso no más necesita. Yo no necesito nada ahora. ¿Sabe Dios qué necesita usted? ¿Sabe? Sabe. Alguien no tiene fuerza. Dios sabe, falta fuerza. ¿Sabe alguien? Falta sabiduría. Falta su pareja. Falta riqueza para comprar, mantener. ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe? Sabe eso. Pero los que no saben, preocupa eso, dice. No sabe que mi Padre Celestial, Dios, no conoce, no sabe. Por eso ellos buscan. ¿Qué buscan? De comer, beber, vestir, necesidad. ¿Quién busca? Que los que no conocen. Pues aquí versículo 32 leyendo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿quién busca? ¿Quién? De comer, de beber, de vestir, toda la necesidad. ¿Quién busca? Dice la Biblia. Gentiles. Gentiles no conocen a Dios. Luego no creen en Dios. Porque Dios no va a preparar. Dios no va a dar comida, bebida, vestidos, mis necesidades. Los gentiles no creen. Pues ellos mismos buscan. ¿Qué buscan? De todas las necesidades. Que ellos no creen, no conocen a Dios. Entonces leyendo la Biblia, hermanos, en el tiempo de Noé, ¿usted conoce el tiempo de Noé? ¿Cómo estaba la Biblia? Está escrita, estaba explicando. En el tiempo de Noé, ¿cómo tiempo de Noé? ¿Qué hace? La gente comiendo, bebiendo, casándose. ¿Hasta cuándo? Estoy hablando en el tiempo de Noé.
en el tiempo de Noé, la gente, ¿qué está haciendo? Bebiendo, comiendo, casándose. ¿Hasta cuándo? Hasta que Noé, su familia, entró al arca. Después de entrar, y se cayó diluvio. Diluvio todo ya y mató, destruyó. Hasta que entró, dice la familia de Noé, la gente que hace, bebiendo, comiendo, casándose. Igual en el tiempo de Lot. Lot, conoce, hermanos, vivía en donde, en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Igual las personas que hace, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo. Vamos a buscar, ¿cierto? San Lucas, ustedes aquí marcando San Lucas capítulo 17. Voy a leer poco rápido, hermanos. San Lucas capítulo 17, el versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo de Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Entonces, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Imagínense, hermano, tiempo de Noé. Noé sabía, ¿qué sabía? La gente come, bebe, se casan, fiesta, disfruten. Pero Noé sabe, ¿qué sabe? Eso no es real. Pronto, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a caer? Y diluvio va a llevar todos. La gente va a llorar, la gente va a gritar, la gente va a morir. Escándalo, todo va a escapar. Noé sabía eso. Sabiendo eso, ya no hay esperanza en el mundo. No hay más esperanza. ¿De qué no hay más esperanza? De comer, de beber, de casarse. No hay. Porque pronto, ¿qué va a caer? El diluvio. Lot también igual. En Sodoma y Gomorra vivía. ¿Cómo estaba Sodoma y Gomorra? Lleno de diversiones. Luego también ganando bien, comiendo bien, disfrutando. Estaba en Sodoma y Gomorra, disfruta fiestas, muy hermoso. Pero Lot, ¿verdad? ¿No? Sí, sabía, ¿qué sabía? Pronto, desde el cielo Dios va a enviar, ¿qué va a enviar? Fuego, azufre, ¿verdad? ¿No? Pero todo va a quemar. Entonces, todo lo que se ve, a este casa bonito, a este auto lindos, pero pronto de este cielo, fuego, azufre, va a quemar, va a consumir. No hay esperanza, ¿cierto? Pero mucha gente sabe, no sabe. No sabe, por eso ¿qué hace? En el tiempo de Noé, bebiendo, comiendo, luego casándose. ¿Qué quiere decir? Ahí echa, su corazón ahí echa. ¿Dónde? ¿Dónde para comer? ¿Dónde para beber? Tiempo de Lot, ¿dónde echa? ¿Dónde vende? ¿Dónde compra? ¿Sí? Ahí echa todas las vidas, que no sabe que pronto va a caer fuego, azufre. Pero no es sabiendo, no es real estos. Real es, va a caer el diluvio. Real es ese arca. Tal vez mucha gente menosprecia ese trabajo, hacer el arca. Mucha gente tal vez menosprecia la palabra de Dios, pero no es diferente. No es sabiendo esto, echando su corazón. Todo su tiempo, su fuerza, ¿a dónde echa Noé? Hacer el arca, ¿verdad? ¿No? La voluntad de Dios. Sí, servir
el Señor, ¿verdad? Ahí echando. Aquí igual, de comer, de beber, de vestir. ¿Quién preocupa? Aquí San Mateo, ¿no? Capítulo 6 leyendo. ¿Quién se preocupa, hermanos? Tampoco conoce a Dios, dice. Pero ustedes creen en Dios, hermanos. ¿Ustedes creen en Dios? Nuestro Dios creó a nosotros. Luego, si nuestro Padre celestial, que vive en el cielo poderoso, todo ya puede hacer. Entonces nuestro Padre celestial sabe, dice, ¿qué sabe? Fulano hermano, ¿qué necesidades sabe? Como ese versículo, ese capítulo explicaba sobre aves, las aves también. Ellos no siembran, ni ciegan, ni cosechan, ni recogen, pero nuestro Padre Dios, ¿sí? ¿Alimenta o no alimenta? ¿Alimenta o no alimenta? Muchos aves. ¿Usted vio que muerto por el hambre? Hemos visto que atropellado en la calle, hemos visto. Pero aquí no muere por el hambre. Dios alimenta, dice, hasta hierba del campo. Entonces, si nosotros, Dios creó a nosotros, los hombres, nosotros, más importante que ave, dice, también más importantes, más vale que hierba del campo. Amén, hermanos. Amén. Dios todo va a dar, dices. Ya, luego versículo, ya regresamos a Mateo capítulo 6, el versículo 33. Esta mañana quisiera compartir ese versículo, por eso mucho hablamos. El versículo 33. ¿Ya encontraron? Ya eso, sí, más importante. Quisiera hablar, compartir juntos en esta mañana. Versículo 33. O juntos podemos leer ustedes, se ve bien, ¿no? También su Biblia. Ya conmigo juntos podemos leer 1, 2 y 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, hermanos. Aquí aún necesita, ¿sí? Para vivir este mundo, como hablamos en cada versículo. Pero versículo 33, leyendo la palabra, Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí primeramente, esta es en la Biblia, primeramente hay, en su Biblia así está escrito, hermanos. Primeramente, ¿qué quiere decir? Primero, antes de otras cosas. Primero, estoy hablando, ¿verdad? ¿No? Primero, ¿qué hace? Buscad el reino de Dios y su justicia de Dios. Primeramente eso buscando os serán añadidas todas las cosas, ¿verdad? ¿No? Así está escrito, hermanos. Primero, eso está hablando. Primeros, los que creen en Dios, los que saben, Dios sabe mis necesidades, ¿verdad? ¿No? Los que creen sabiendo, va a buscar primero, reino de Dios y la justicia de Dios, o serán añadidas. ¿Qué cosa? Todas las cosas. Pero los que no conocen a Dios, los que no creen en Dios, primero, ¿qué harán? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué necesita mi vida? Primero. Pero aquí dice, busca primeramente, el reino de Dios. ¿En dónde encontramos el reino de Dios, hermano? ¿En dónde? ¿Quién puede entrar al reino de Dios? San Mateo capítulo 5 leyendo explicas los que cometen pecados, ¿sí? ¿Quién es pecador? Explica la Biblia. Los que cometen pecados no pueden ver ni entrar al reino de los cielos.
¿verdad, no, hermanos? ¿Qué quiere decir? ¿Quién puede encontrar el reino de Dios? Los que no tienen pecado en el corazón. Si esta mañana usted escuchando, si tiene pecado, según la Biblia, el poquitito de pecado tiene en nuestro corazón esta persona, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno, dice. Entonces, primeramente, buscar. Si tengo pecado en mi corazón, no puedo entrar al reino de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Primero, sí, asegurar. Amén, hermanos. Primeramente, yo tengo pecado en mí, yo cometí errores. Pero la Biblia dice, poquitito de pecado, si hay, esta persona es digno de entrar al infierno. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque no puedo entrar al reino de Dios. Pero ustedes buscando, ¿qué buscando? ¿Qué buscando primero? Oh, reino de Dios. Dios, yo quiero entrar, yo quiero ver, ayúdeme, yo no sé. Buscando sí o sí va a encontrar. Amén, hermanos. Primero, ¿qué busca? Reino de Dios. Como hablamos, ¿no? Sí, en mi corazón tiene pecados. No puedo entrar. Primero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para entrar al reino de Dios? Entonces sí o sí va a encontrar. Dios va a dirigir. Algunos llegando primera vez. Algunos, mi familia, mi conocido, me exige, me invita varias veces. Porque ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestirme? A eso necesito. Eso. Sus necesidades buscan. Pero los que creen en Dios, los que creen en Dios, conocen a Dios, ¿verdad? ¿No? Primeramente a buscar, conocer el reino de Dios. ¿Cómo voy a entrar al reino de Dios? Si tengo pecado, ¿puede entrar? ¿No puede entrar? No puede entrar. Por eso, ¿cómo puede limpiar mis pecados? Dios, ayúdeme. Necesito, ayúdeme, ten misericordia. Buscando, Dios sí o sí va a guiar. Luego va a encontrar cómo va a limpiar nuestros pecados. Luego, ¿cómo puede entrar el reino de Dios? Por esta razón, tal vez, algunos, su familia, sus conocidos, invitaron, ¿verdad? ¿No? Vamos a ir, culto, Salón de Minero, en la calle Prado. Vamos a ir. Alguien llamando, vamos a ir. Ay, quiero dormir domingo, único día de descanso. Ay, mejor dormir. No, vamos a ir. Una nomás escucha bien la palabra de Dios. Ay, esta rica comida yo invitaré. Luego ahí invitaron a ustedes, ¿cierto? Así no invitaron. Así invitan. Que escuche, que primeramente conozca primeramente el reino de Dios. Mucha gente no conoce a Dios. Por eso ellos, sus necesidades, ellos mismos buscan. Pero los que conocen, diferentes. Domingo, en vez de dormir, en vez de ir a fiesta, ¿verdad? ¿No? Copacabana. En vez de ir a Copacabana. En vez de ir a ¿dónde? Virginia, ¿sí? En vez de ir a ¿dónde es? ¿Dónde hay fiesta? No, mejor, hermanos, vamos a ir a ¿dónde? Culto. Conoceremos el reino de Dios. Y segundo, ¿qué debe conocer? La justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿qué es, hermanos? Vamos a ver, ¿no? Romanos capítulo 3. Eso hablando un poco rápido. Romanos, usted tiene la Biblia, Romanos capítulo 3. Versículo 21 voy a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquí sale la justicia de Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué aparte de la ley? Porque por cumplimiento de la ley, nadie puede
entrar al cielo. Nadie puede ser perfectos por nuestra fuerza, por nuestra obra. Por eso, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué se ha manifestado, hermanos? La justicia de Dios. Aquí sale la justicia de Dios, ¿verdad? ¿No? San Marcos capítulo 6 dice, primeramente buscad, conocer el reino de Dios y justicia de Dios. Entonces, ¿qué es su justicia de Dios? Versículo 22 explica la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Un poco difícil, ¿no? Aunque leyendo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es la justicia de Dios? Está explicando, pero difícil de entender. ¿Sí? ¿Qué es la justicia de Dios? Explica versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. La fe. La justicia de Dios, la fe. Pero, ¿de quién? De Cristo. Creer en Cristo. ¿Sí? Eso es la justicia de Dios. ¿Es fácil o difícil? Ya, creer. ¿Qué creer? En Cristo. Eso es la justicia de Dios. Hablando poco más profundo, ¿sí? Poco más detalladamente, ¿cómo creer en Cristo? Versículo 23. Ya, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la fe de Cristo? Explica versículo 23. Todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Somos pecadores. Somos pecadores. Cometimos pecados. En esa mañana, ¿quién no cometió pecado? Todos cometieron. ¿Cierto, hermanos? ¿Ya ustedes cometieron pecado? No cometieron. Ya, la Biblia dice, todos cometieron. Es real, cometimos pecado. Yo también igual. ¿Qué quiere decir? Por nuestro pecado, nosotros debemos entrar al infierno. Debe recibir el castigo de Dios. Es cierto. ¿Sí? Versículo 23. ¿Sí? Versículo 24 leyendo. ¿Ya? ¿Podemos leer juntos, hermanos? ¿Ustedes? Ya, 1, 2 y 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Eso es la fe. ¿Qué es? Pecadores. Cometimos pecado nosotros. Somos dignos de recibir el castigo de Dios, entrar al infierno. Pero creyendo en Cristo que murió en la cruz, ahí limpió nuestros pecados. ¿Hasta cuándo limpió? Solo una vez. Siempre ya limpió. La Biblia está hablando. Por eso ustedes cometieron, eran malos, dignos de entrar al infierno. Pero ustedes creen en Cristo que murió por nuestros pecados. Ustedes eso creen, ustedes son justos hablando la Biblia. Esto. Versículo 23 habla, somos malos, somos pecadores. Pero versículo 24, por la fe de Cristo Jesús, somos ¿quiénes? Justos, limpios, perfectos, santos. Eso habla. ¿Eso puede creer ustedes? ¿Ya usted puede creer esto? Yo creo en Cristo. Levante la mano. Sí, ya, mírense bien. Yo creo en Cristo. ¿Qué quiere decir? Esta persona tiene la fe de Cristo. Que si bájense sus manos, ¿no? Esta persona cree, tiene la fe de Cristo. Cristo murió. Cuando murió, limpió nuestros todos pecados. Yo era pecador, soy digno de recibir maldición de Dios, pero creo, yo tengo la fe de Cristo. Cristo limpió mis pecados todos. Así cree, así tiene la fe de Cristo. Ellos tiene, ¿qué tiene? La justicia de Dios. Amén. Ya, fácil o difícil. Ya atrás, hermano, fácil o difícil. Fácil, no es difícil, hermanos. Mucha gente no conoce muy bien cómo Dios nos amó,
Así tan fácil preparó su Hijo Jesucristo enviando a este mundo, murió por nuestros pecados. Luego, creyendo, ¿sí?, en Jesucristo, puede tener la justicia de Dios. Luego puede entrar al reino de Dios. Así fácilmente Dios preparó, pero muchas personas no conocen. ¿Sí? Luego sigue, ¿qué hace? No conozco a Dios. No, soy pecador. Soy pecador. ¿Qué hace? Él mismo prepara. ¿Sí? Siendo pecador, ¿qué debe hacer? Tengo que cumplir. Tengo que hacer buena persona. Tengo que hacer también mis necesidades. ¿Quién debe preparar? Él mismo. Todo ya preocupas. Aquí un versículo, vamos a ver el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Aquí también sale, ¿no?, la justicia de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados y pasados. ¿Qué quiere decir? Dios envió su Hijo Jesucristo como un mediador. Entre nosotros somos pecadores. Dios es limpio, justo, perfecto, santos. Ahí en mediador puso, ¿a quién puso? Jesucristo. A través de Cristo, ¿qué hace? Y a través de la muerte del Señor Cristo, limpiando, perdonando nuestros todos pecados. Para que nosotros también seamos, ¿qué seamos? Justo, limpio, perfectos, santos, como Dios. Amén, hermanos. Como Dios, porque Dios es como es, limpio, justo, perfectos, santos, ¿verdad? ¿No? Entonces un mediador es Cristo, puso entre Dios y nosotros, porque nosotros éramos sucios, inmundos, qué asco, asquerosos, inmundos. Entre nosotros un mediador es Cristo. Luego es Cristo muriendo en la cruz, ahí limpia, perdona nuestros todos pecados, para que nosotros seamos limpio, justo, perfecto, santos. ¿Cómo? No respondieron bien. ¿Cómo? Dios. Amén, hermanos. Ya, ¿cómo? Dios. Como Dios, igualito que Dios. Limpio, justo, perfectos. Recién puede entrar. ¿A dónde puede entrar? El reino de Dios. Por eso envió su Hijo Jesucristo. Ya para terminar, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Explicó, ¿no? Manifestando su justicia, ¿verdad? ¿No? A través de su Hijo Jesucristo, a fin de que Él sea el justo. Él sea justo. ¿A quién está hablando? Él, Dios es justo, ¿verdad? ¿No? Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Puede entender esa parte? Dios es justo. Igual, el que justifica. ¿Quién es Él? Que tiene la fe de Jesucristo. A Jesucristo cuando murió, limpió mis pecados todos. Perdonó mis pecados todos para siempre. Yo creo en Jesucristo. Esta persona también justifica, dice, como Dios. Amén, hermanos. Esa parte puede entender todos. Dios es justo, no hay pecado. Limpio, perfecto, santos. Igual, los que creen en Jesucristo que murió por nuestros pecados. Entonces somos también limpio, justo, perfecto, santos hablando. Ya, ¿ustedes creen en Cristo? ¿Verdad, no? Sí, amén, hermanos. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Primeramente, buscad, dice, buscad. Primero, en su vida, primero, ¿cierto? Primeramente, ¿qué quiere decir? Ya, primeramente, ¿qué quiere decir?
Primero, eso más. Primero eso debe hacer. ¿Qué hacer? Buscar el reino de Dios. ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? Si tiene pecado, no puedo entrar. Ese pecado, ¿cómo va a limpiar? Yo quiero entrar al reino de Dios. Quiero ver la bendición de Dios. Luego, justicia de Dios. La justicia de Dios, la fe. Creer en Cristo que murió por nuestros pecados. Si cree, soy también igual que Dios. ¿Cómo igual que Dios? Justo, limpio, perfectos, santos. Amén, hermanos. Esta mañana nosotros escuchamos, creemos en Dios. Es Cristo. Jesús Dios, sabiendo toda la necesidad de nosotros, ya preparó como su Hijo es Cristo. Luego nos dio justificación, ¿sí? Luego nos dio esta salvación tan grande. Entonces, después de recibir la salvación, sus necesidades, Dios sabe. ¿Qué sabe? Que va a comer, que va a beber, que va a vestir. Luego, ¿qué más necesita? Solo eso no más necesita, no necesita más. Más necesita, ¿cierto? Eso también sabe, no sabe. ¿Sabe, no sabe? Sabe Dios, todo eso sabe. Sí, primeramente buscar el reino de Dios y la justicia de Dios. Y os será añadida todas las cosas. Primero, hermanos, primero, sí, buscar, conocer el reino de Dios, la justicia de Dios. Entonces, esta mañana, si ustedes también, primero, ¿qué debe buscar, hermanos? ¿Ya buscaron? ¿Ya encontraron? ¿Usted todo puede entrar al reino de Dios? ¿Todo ya puede entrar? Entonces, ¿qué necesita? No se preocupe. De beber, de comer, de vestir, toda la necesidad. Dios va a dar, no va a dar. Todo va a dar, hermanos. Muchas veces nosotros llevamos problemas ante pastor, siervo de pastor, llorando, hablamos. Tengo dificultad. Sufro mucho, pastor, esos. Pero pastor no dice. Pastor en su corazón primero cree en Dios, ¿cierto? Dios nos ha dado esta salvación tan grande. Hasta su Hijo es Cristo, clavando, nos ha dado esta salvación. ¿Por qué no va a dar de comer, de beber, de vestir o toda la necesidad? Esa situación, hermano, no se preocupa. Dios va a dar. Amén, hermanos. Un hermano también igual, cáncer, pastor, soy cáncer, llora. Si usted recibió la salvación, sabiendo que Dios ¿qué necesita? Eso también va a solucionar. Los que no conocen, los que no creen, ellos se preocupan, ¿verdad? ¿No? Que Dios no va a dar, que Dios no me va a dar. Esta mañana todos primeramente buscar, conocer, ¿no? El reino de Dios, su justicia, os será añadidas todas las cosas. Amén. Sí, orando, ¿no? Orando, terminamos, hermanos. Dios Padre, esa mañana, escuchando la palabra, muchas veces yo también congregando a la iglesia, por mi boca orando, luego creyendo, confiando en Dios, pero mirando las situaciones, también problemas, mis necesidades. Sí, se afán, como afanando, sí, luego también se preocupa. Pero esta mañana escuchando, como primeramente buscar el reino de Dios y su justicia de Dios. Dios todo preparó para nosotros a través de su Hijo es Cristo, dando esta salvación, esta justificación, esta santificación. Todos los que creen en el Señor Cristo que murió por nuestros pecados para siempre. Entonces nosotros también, como nosotros,
siendo justos, limpios, perfectos, santos como Dios. Así podemos entrar ya al reino de Dios. Podemos estar ahí juntos, recibir la bendición de Dios. Dios Padre, todos los hermanos que están en ese lugar, todos los que escuchan a través de diferentes medios la palabra de Dios, esa mañana, primeramente, buscando el reino de Dios, su justicia de Dios, va a encontrar, va a entender, va a hallar ese amor del Señor Jesucristo. El resto de nuestra vida también conociendo primeramente, conociendo el reino de Dios, su justicia de Dios. Ya Dios todo va a preparar nuestras necesidades. Esa mañana agradecemos por su palabra. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncio, hermanos, esta mañana.